desaparezcan. O sea, Oscar, tú hablaste algo de la educación, a mí me sorprende, estuve mirando hace muy poco rato de entrar aquí por casualidad, dije voy a mirar cuáles son los índices CIMSE, para medir peras con peras, siempre me gusta medir las cosas en factor de eso. ¿Saben cuál es el promedio que sacan las escuelas de Temucucuy, por ejemplo? 190 puntos en el último CIMSE aproximadamente. El promedio nacional que es pésimo, que es el que tiene a todo el mundo complicado, queriendo hacer grandes reformas porque no nos alcanza para ir al desarrollo, 250. Las comunidades, muchas de ellas más complejas, en la Araucanía, 190, algunas alcanzan 200 puntos. La región de la Araucanía es la más pobre de Chile desde el año 60 a la fecha y la más desigual de Chile desde el año 60 a la fecha. Pero yo quiero preguntarte por qué todo esto probablemente sea un caldo de cultivo en algunos sectores para la radicalización, para la violencia, que es un factor que, digámoslo honestamente, es el que nos tiene hablando esto aquí, el que hayan muerto un comunero mapuche, el que haya incendios, el que haya ataques a abuso interurbano. Ese tema de violencia, lamentablemente, es el que pone el tema sobre la mesa y que nos tenga hablando sobre esto hoy día, y afortunadamente podamos ir al pasado. Sobre ese factor de violencia, sobre la legitimidad de la violencia, quisiera que hablaras tú a la vuelta de esta nota. ¡En el verano somos grandes! ¡Vamos a enterar a los grandes poderosos que mandaron a matar al Peñix Mendoza! ¿Cuánto le pagaron a Llévenes? ¿Cuánto le pagaron a Rosende? Recrudece el conflicto mapuche. La muerte hace 11 días del comunero Jaime Mendoza Collío, de 24 años, que recibió un disparo por la espalda de carabineros en el desalojo del fundo San Sebastián de Angol, agravó el conflicto con las comunidades mapuches. Tolerancia Cero visitó la zona en crisis para conocer de primera fuente la visión de los protagonistas. Claudio Mendoza Collío, de 20 años y primo de Jaime, también estuvo ese día de la tragedia. Claudio terminó con más de 20 perdigones en sus piernas. En un momento llegó carabinero a golpearlo y nosotros estábamos para dialogar con el dueño queríamos conversar cómo hacer negociaciones de terreno. Y yo me quedé parado y quise dar la vuelta así, a ir a donde estaban los dirigentes que querían dialogar con ellos y sentí el disparo. La otra cara de la moneda es la de los propietarios de los predios. Nosotros vivimos todos los días esperando, en este momento esperando a un ataque, alguna cosa, y eso le produce una intranquilidad a uno a diario. Sus tierras han sido tomadas 63 veces por grupos mapuches. René Urban es dueño del Fundo La Romana y Montenegro, ubicados en la comuna de Ercilla, predios reclamados por la comunidad Temucuicui. En el sector de Cuyipulli se encuentra el Fundo de Juan de Dios Fuentes. A principios de año, el huerquén de la comunidad Huente Huincul Mapu lo visitó para comunicarle formalmente que su predio, ubicado en la zona de Pidima, era demandado por la comunidad mapuche. Sí, vino a hacerme entrega una carta diciendo que ellos le había gustado el fundo y lo reclamaban para ellos. Ahora, las primeras tomas fueron con palos, motosierra, piedra, etcétera. Pero las 4 últimas tomas fueron con armas de fuego y ellos entraron disparando con armas cortas y armas largas, vale decir con revólveres, pistolas automáticas y con escopetas. Jorge y Rodrigo son representantes de importantes comunidades mapuches. Ambos no superan los 30 años. Jorge es huerquén, o vocero de la comunidad autónoma de Temucuicui, una de las más radicalizadas. Nosotros por varios tiempos hemos estado reclamando nuestro territorio, que el Estado haga devolución del territorio que ha sido usurpado por colonos. En la zona hay, digamos, varios colonos, alrededor de 5 o 6 colonos que están insertos en el territorio mapuche. El gobierno no solo no ha respondido adecuadamente, sino que además le ha agregado la cuota de represión, le ha agregado también la falta de voluntad de sentarse a conversar cuando las cosas se pueden dar a conversar. Aunque el gobierno baja el perfil al conflicto, es evidente que algo no anda bien. Algo no funciona en la política indígena del Estado chileno. ¿Cuántas muertes más tendremos que lamentar para encontrar un nuevo camino de solución a este conflicto ancestral?
Aucán, quedó planteada la pregunta y te la repito, ¿es legítima la violencia, los actos de violencia que hemos visto en el contexto de lo que se está viviendo el conflicto mapuche? ¿Tú la justificas? Bueno, yo creo que hay que entender que ha habido una larga violencia institucional en contra de los mapuches. En segundo lugar, hay un conjunto de hechos y todos han sido denunciados en los tribunales, y los tribunales han hecho la investigación, y en su mayoría de los casos las personas que han sido procesadas o imputadas con una cierta responsabilidad han sido absueltos. La misma familia que aparece en ese video, la familia Huenchuyán, han sido desde el 2003 en adelante, han estado 10 veces presos cada uno, Jorge y Rodrigo. La semana pasada recién se dictó una sentencia a favor de ella, absolutoria, nuevamente. Entonces, en definitiva, ¿qué puedo decir yo? Yo no soy el que debo investigar, y creo que cada vez que se ha habido algún caso en donde los mapuches han sido condenados o había una resolución que le afecta, cuando se ha repetido 2 veces el juicio, pero cada vez que hay al menos un juicio relativamente aceptable, cuando no hay testigos sin rostro, cuando verdaderamente la Fiscalía puede aportar los datos y hay una audiencia pública en donde el comunero puede demostrar su situación. Jorge en un momento lo acusaron de atentado a la vivienda del señor Urban, y él estaba trabajando en Rancagua. Bueno, pero no será Jorge, pero el que sea. Exacto. Hay violencia. Hay violencia. Se han quemado fundos, se han quemado buses, hay violencia. La pregunta es más conceptual que personalizada. No. ¿Es justificable la violencia de parte de los mapuches? Pero si hay muchos actos de violencia, la semana pasada hay un grupo del Comando Trizano diciendo que iba a usar armas y que iba a hacer explotar a los mapuches. Contra los mapuches, yo por lo menos encuentro que no es justificable. Yo te pregunto desde el lado de los mapuches. No me contestes con lo que pasa desde el otro lado, porque lo sabemos. De hecho hay una persona muerta, por un disparo en la espalda, y hay un juicio. Me pregunto yo por los actos de violencia cometidos por gente de hermanos tuyos mapuches. ¿Es justificable? Bueno, yo, como digo, esas personas han sido objeto de un proceso judicial y han esclarecido su situación y han sido absueltos. ¿Qué hago frente a eso yo? ¿Qué puedo decir? ¿En qué van los fondos? Ya, yo puedo tener la tesis de que hay autoatentado, claramente, porque en definitiva aumentan los precios, el valor de las tierras del señor Urban, que no supera los 3 millones, hoy día está pidiendo 6 millones, por lo tanto, hoy día es un buen negocio, y el único que puede comprar el Estado. Entonces prácticamente hay incentivo para que los precios aumenten, y ahí claramente autoatentado. Incluso yo, cuando en un momento el señor Lusinger dice, llegaron 15 encapuchados, destruyeron 1 hectárea de maíz, uno dice, oye, llegaron una máquina, porque 15 individuos en 15 minutos no son capaces de hacer eso. Incluso yo fui a hablar con el intendente en ese momento, con el intendente Celia, y decirle, me parece esto raro. Y le dije que estableciera las demandas para esclarecer esto. Se estableció las querellas y prácticamente nunca se esclareció. Aucán, ¿Qué puedo hacer? En cualquier caso parece difícil, digamos, suponer de que todos los centenares a esta altura de actos de este tipo son autoría de los propios dueños de los fondos. Y en todo caso, cuando uno habla de violencia, no se refiere necesariamente a que alguien disparó un arma de fuego, ya quebrar la ley, ocupar un terreno ajeno, es un acto violento. La violencia es romper la institucionalidad. Pero quiero ir al punto que te hice delante, que tú dijiste que ibas a contestar o ibas a desarrollar ese punto, y es el de cómo lograr que armonicen la propiedad dual del mismo pedazo de tierra entre un señor como los que hemos visto, que quieren defender su tierra como sea. Ellos se sienten propietarios, la compraron, la heredaron, la recibieron delegados, etcétera, y luego están las comunidades indígenas que quieren usar ese territorio como parte de su herencia ancestral. Yo no veo cómo se pueden compatibilizar. Los ejemplos que tú pusiste, reitero, son de grupos que viven en territorios que nadie disputa porque nadie los quiere, como los esquimales que viven en los hielos, ni las